Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy voy a presentar el tema titulado Principios, equivalencias e implicaciones del capítulo 3 de la unidad 1. Bien, mi nombre es Elena José Núñez Delgado y espero que este tema pueda ser entendido. Bien, sobre los principios lógicos clásicos. Ahora, al hablar de los principios lógicos clásicos, tenemos que empezar por la tradición aristotélica, que va a considerar como fundamental a los principios lógicos y le va a otorgar una máxima jerarquía. Estos principios van a poder transformarse en fórmulas cuya evaluación de sus matrices lógicas nos va a revelar de que se trate de una tautología. Dichos principios van a significarnos que no podemos privilegiar solo a estas tautologías por sobre otras, que son igual de válidas. Dichos principios son los siguientes: los principios de identidad, principios de no contradicción y los principios del tercio excluido. El principio de identidad va a considerar que toda proposición es verdadera solo si y solo si ella misma es verdadera. Esta tendrá su forma lógica, al igual que las otras dos siguientes. El principio de no contradicción va a considerar que no es posible que una proposición sea verdadera y falsa al mismo tiempo. El principio de tercio excluido va a considerar a su forma que toda proposición es necesariamente verdadera o necesariamente falsa y no existiría una posibilidad intermedia. Respecto a las equivalencias de fórmulas. Bien, se nos va a decir que hay dos fórmulas, A y B. Estas, a su vez, van a ser equivalentes siempre que sus matrices sean iguales. Es decir, si y solo si sus matrices son iguales, si sus matrices en todo caso son diferentes, se dice que A y B no son equivalentes. La notación es que A es equivalente a B. Y se nos muestra a continuación una tabla de la verdad que va a ejemplificarnos esta notación. Con respecto a las leyes de equivalencia notables, podemos notar que están la conmutación, la asociación, la distribución, la doble negación, los teoremas de Morgan, la idempotencia, la definición del condicional, la definición del bicondicional, la definición de la disyunción exclusiva o fuerte, la absorción y la transposición. Con respecto a las leyes de equivalencias notables, tenemos que considerar que, por ejemplo, T es una fórmula tautológica, C es una fórmula contradictoria y Q es una fórmula consistente. Hablemos, por último, de la implicación de fórmulas. Bien, la implicación de fórmulas va a considerar lo siguiente. Una fórmula A, por ejemplo, implicaría B si y solo unidas en forma condicional, A siendo un antecedente y B como consecuente. Su matriz va a resultar tautológica. En este caso, podríamos nosotros decir que la inferencia es válida. Pero si su matriz es consistente o contradictoria, se diría que A no implicaría B. En dicho caso, decimos que la inferencia es inválida. Y en notación se diría que A es equivalente o implica a B. Pero hablemos por último de las leyes de implicaciones notables, que va a hablar sobre la regla de modus ponendo ponens, que va a partir de una fórmula condicional y de la afirmación de su antecedente se va a obtener de su consecuente.
la regla de modus tollendo tollens, en donde a partir de la fórmula y de la negación de su consecuencia se va a obtener su consecuente. La regla del silogismo disyuntivo, donde a partir de una fórmula disyuntiva y de la negación, a partir de una de sus componentes se va a obtener la otra componente. Las reglas del silogismo hipotético, a partir de dos fórmulas condicionales donde el consecuente de la primera es el antecedente de la segunda, se va a obtener una condicional formada por el antecedente de la primera y de la consecuente de la segunda. También tenemos la regla de adición, la regla de simplificación, la regla de atribución o conjunción, donde a partir de dos fórmulas se va a obtener la conjunción de ambas. Ahora, sobre la regla del dilema constructivo y la regla del dilema destructivo. La regla del dilema constructivo nos va a decir que a partir de dos fórmulas condicionales y la disyunción de sus antecedentes, se va a obtener la disyunción de sus consecuentes. Y también se nos habla de una ley del dilema constructivo. La regla del dilema destructivo va a hablarnos que a partir de dos fórmulas condicionales y de la disyunción de las negaciones de sus consecuentes, se va a obtener la disyunción de las negaciones de sus antecedentes, donde también vamos a observar la ley del dilema destructivo.